Bien, mis hermanos, pues hoy comenzamos a estudiar el libro de los Efesios, un libro maravilloso, es de consuelo, de fortaleza para la iglesia de Jesucristo. Quiero anunciarles que si el Señor nos lo permite, el miércoles vamos a comenzar a transmitir vía Facebook y espero que también por YouTube un estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Usted puede buscarlo en mi página personal, que voy a hacer lo posible por transmitir desde la iglesia y a través de YouTube. De todas formas, el link lo vamos a compartir también a través de el WhatsApp de nuestra iglesia. Y le invito a buscar sin más dilación el libro de los Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 14, y en la parte posterior del boletín usted tiene los puntos principales del mensaje. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14, y diga amén cuando lo tenga. Amén. Y dice de esta manera la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y lea conmigo, siga conmigo la vista, porque aquí está el cuerpo principal del sermón de hoy. Bendito sea ¿quién? Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza ¿de qué? De su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición de poder estar en tu casa y haber podido cantar alabanzas a tu divina majestad. Rogamos para que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir el mensaje, recibir la palabra. Edifícanos, consuélanos, aliéntanos, fortalécenos, oh Señor, en el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Hemos titulado este mensaje Bendecidos en Cristo para alabanza de su gloria. Hay pasajes en las Escrituras que no comienzan con una exhortación ni con un mandato, ni siquiera con un problema para resolver, sino con una explosión de adoración. Y ese es el caso de esta porción bíblica. Si usted se da cuenta, en los versículos del 1 al 3, tenemos la introducción clásica de una carta del siglo I. Pablo se presenta, declara que él es un apóstol de Jesucristo, dando su credencial, declara que es por la voluntad de Dios que tiene este ministerio, y acto seguido indica cuál es el destinatario de su carta en el verso 1, que son los santos y los fieles en Cristo que están en Éfeso. Ahora hay una realidad, si esto quedó plasmado en la palabra de Dios, y siendo que hay una gran similitud entre esta carta
y la carta, por ejemplo, a los Colosenses y a una de las epístolas de Pedro, nos hace indicar de que el contenido de pues es aplicable y transferible a todos los creyentes de todos los tiempos. Entonces, la iglesia de Jesucristo, usted y yo hacemos bien en prestar atención todo lo que Pablo va a decir en esta epístola, porque no está limitada para los creyentes de Éfeso, también son para ti y para mí. Así que cuando dice los santos y fieles, Dios también estaba pensando en ti y en mí, porque tú eres un santo ante los ojos de Dios en virtud del sacrificio de Cristo, y eres fiel porque estás en este lugar. Luego da el saludo clásico de las epístolas cuando dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y acto seguido comienza el contenido de la epístola. Ahora, miren la primera palabra que tenemos en el versículo número 3, que es: bendito sea Dios y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. Esta palabra bendito significa elogiado, alabado, reconocido sea el Dios y Padre de Jesucristo. Entonces esto es una alabanza, es una adoración, es una expresión de reconocimiento a Dios y a Jesucristo por lo que Dios es, por lo que Cristo es, por lo que el Espíritu Santo es también, porque este pasaje va a incluir a las tres personas de la Trinidad, y es a su vez un reconocimiento y un elogio por lo que Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia ha hecho a través de Jesucristo en la vida de la iglesia. Por lo que Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia ha hecho a través de Jesucristo en tu vida y en mi vida, porque tú y yo también somos santos y fieles en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo comienza con una alabanza, comienza con un reconocimiento de Dios. Ahora, nosotros sabemos que las alabanzas y los reconocimientos generalmente tienen su origen en la reflexión y en la meditación. Para Pablo poder alabar y bendecir a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo y luego decir todo lo que va a decir, definitivamente tuvo que tener un tiempo en el cual se detuvo en el ajetreo de la vida para reflexionar en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho y a través de quién lo ha hecho, que es Jesús, y para qué ha hecho estas cosas. Y son en estas mismas cosas en las cuales hoy les invito a meditar y a reflexionar para comprobar que cuando le damos valor a la obra de Dios en Cristo en favor de ti y de mí, aun cuando no lo merecíamos, no podemos hacer otra cosa que, como el apóstol Pablo, terminar diciendo también: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose así Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo en el motivo más grande y poderoso por el cual vivimos, existimos y nos movemos, que es honrar y glorificar su nombre y vivir para la alabanza suya de Él, en un compromiso profundo con Él, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida. De tal manera que los compromisos no son con los hombres, los compromisos son con Dios nuestro Padre. Quiero que nos quedemos con esta lección principal hoy, y es que la iglesia debe de bendecir a Dios porque cada aspecto de su salvación, desde la elección eterna hasta el sello del Espíritu, es el resultado de su obra soberana en Cristo para la alabanza de la gloria de Él. De hecho, cuando usted lee este pasaje en griego, continuamente en cada versículo, lamentablemente en las traducciones al español no se puede ver tan profundo como en el original. Cada frase termina diciendo: para Él, en Él, por Él, hablando de la persona de Jesús. Por eso uno de los principios que nos caracteriza y nos distingue como cristianos bautistas es el señorío de Cristo y la centralidad de Cristo. Porque hay una realidad: sin Cristo no somos absolutamente nada. Sin Cristo la iglesia no es
nada. Sin Cristo la iglesia carece de todo. Por eso Cristo tiene que ser siempre el centro de nuestra alabanza, la razón principal para actuar, vivir, movernos, etc. Por eso que decimos que la iglesia debe de bendecir a Dios por cada aspecto de la salvación que Dios ha obrado en Cristo en nosotros. ¿Y en qué sentido lo dice Pablo? En el sentido en que en Cristo Dios el Padre bendijo a los creyentes. Mira el versículo número 3 conmigo nuevamente, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y acto seguido, ¿qué dice ahí Pablo? Que nos bendijo. Mire qué interesante esta palabra. Esta frase, nos bendijo. No dice nos está bendiciendo, ni siquiera dice nos va a bendecir. Dice que nos bendijo en el pasado. Y fue en Jesucristo y fue con bendiciones celestiales. Entonces, amados hermanos, esto apunta a una gran realidad en la cual debían reflexionar los efesios y debemos de reflexionar tú y yo. Y es que el pueblo de Dios ya es un pueblo bendito por naturaleza gracias a la obra de Jesucristo. El pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, ya tiene la bendición de Dios en sí y en su vida, en su corazón y en su ministerio. Una bendición que el maligno no nos va a poder arrancar jamás. Una bendición que aunque pasemos por crisis y por pruebas y por momentos difíciles o por momentos en los cuales incluso seamos expuestos a la tentación o al pecado, nadie nos los va a arrancar jamás. No olvidemos que el mismo apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, a los romanos le dijo que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles, ni principados, nos podrán separar jamás del amor de Dios que es en Cristo. Y es porque en Cristo ya somos un pueblo bendecido. En Cristo somos un pueblo bendito. Así que cuando a tu vida venga la voz de Satanás soplando a tu oído y a tu alma, tú no le importas a Dios, Dios te ha abandonado, Dios no quiere saber de ti, porque si Dios te amara y si Dios quisiera saber de ti, no te ocurriría ni esto, ni aquello, ni lo otro. Usted ármese de la palabra de Dios. Y no dialogue con el diablo, porque con el diablo no se dialoga. Usted eleve su corazón ante Dios en oración y diga: Señor y Padre nuestro, reprende al maligno. No permitas que estos pensamientos inunden mi alma y mi corazón, porque en la Biblia yo he leído que en Cristo ya somos un pueblo bendito. Somos un pueblo bendecido por Dios. Entonces, si somos ya un pueblo bendecido por Dios, entonces, como Pablo, como iglesia, como individuos, tanto en la oración personal, en la devoción personal, como en la devoción corporativa, todo el tiempo debemos de reflexionar en la bendición de Dios y decir: benditos sea tú, oh mi Señor. Y eso es un motivo por el que estamos aquí, para bendecir el nombre del Dios que en Cristo nos ha bendecido. Ahora, presta atención a la segunda cosa que dice este versículo: ¿con qué nos ha bendecido Dios? Y en este caso, Pablo está reflexionando y quiere guiar a los efesios a que reflexionen no en las bendiciones materiales ni terrenales, que las tenemos también, porque no es justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Que las tenemos también porque nuestro Dios viste tu vida y mi vida, así como viste las flores del campo, y provee el alimento para tu vida y mi vida, así como provee el sustento de cada día. Y como dice el libro del Proverbio, nos da la fuerza para trabajar, para seguir adelante. Y todas estas cosas son bendiciones terrenales que vienen del Dios providencial, y damos gloria y honra y alabanzas a Dios por ello. Pero en esta ocasión Pablo quiere que los creyentes quiten la vista de lo terrenal y eleven su pensamiento y su corazón y su vista a lo celestial y a las bendiciones que Dios el Padre a través de Jesucristo ha traído a nuestra vida, que son bendiciones espirituales y que son bendiciones celestiales.
Porque hay una realidad. Dios en su misericordia hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y envía la lluvia temprana y tardía sobre buenos y sobre malos. Y sustenta al ser humano, sea bueno o sea malo. Pero ¿de qué le sirve al hombre si gana todos los bienes del mundo y al final pierde su alma? Entonces, ¿por qué Pablo quiere que los efesios mediten en las bendiciones celestiales? Porque las bendiciones celestiales tienen la característica de ser eternas. Porque las bendiciones celestiales tienen las características de ser el resultado de la operación plena de Dios en Cristo para bendición de tu vida. Por eso es que va a decir el verso 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y note que estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales con los que nos han bendecido, no es en la iglesia, no es a través de otras personas, no es a través de líderes religiosos, es a través de la persona de Jesucristo. O sea que Cristo es el medio y es la herramienta de Dios para haber traído bendición espiritual a la vida de la iglesia, a la vida del pueblo de Dios. Con toda bendición. Y lo ha hecho ¿cómo? Al derramar dones de gracia sobre tu vida y mi vida. Pues por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios te ha bendecido con su gracia salvadora y con la fe que requerías para haber creído en Cristo como Señor y Salvador, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe, es un don ¿de quién? De Dios. Dios te ha bendecido de manera espiritual en las regiones celestiales al garantizar un lugar en la eternidad para ti y para mí, gracias al sacrificio de Jesucristo. Dios te ha bendecido con el derecho de poder estar en el reino de los cielos una vez que salgas de esta tierra. Porque la Biblia dice que los creyentes ausentes del cuerpo están presentes en él. Señor, Dios te ha bendecido con el perdón de todos tus pecados. Dios te ha bendecido con el haber sido adoptado como hijos de Dios. Dios te ha bendecido con la paz que sobrepasa a todo entendimiento. Dios te ha bendecido con el Espíritu Santo que ahora mora en tu vida y que te ayuda, te acompaña, te enseña, te guía en este peregrinaje rumbo a la patria celestial. Dios te ha bendecido con ese Cristo glorioso que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Dios te ha bendecido con el Espíritu Santo que gime con gemidos indecibles, acompañándote en la oración. Dios te ha bendecido con su poder y la autoridad del Cristo en un acompañamiento continuo de victoria para poder hacer la misión que la iglesia tiene que hacer. Jesús dijo, no os dejaré, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y acaso no es una bendición tener a Jesucristo acompañándonos? Lo vemos, lo sentimos, lo experimentamos en cada momento, cada instante. Hemos sido bendecidos con ángeles de Dios que acampan alrededor de los santos y de los fieles. De tal manera que si tú eres un santo y un fiel en Cristo, los ángeles de Dios están alrededor tuyo. Mire cuántas bendiciones tenemos. Dios nos ha bendecido al darnos la oración como recurso para relacionarnos con Él. Dios nos ha bendecido con la promesa de escuchar nuestras oraciones y traer respuestas. Dios nos ha bendecido con la promesa de que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, garantizando victoria sobre tu vida y mi vida como pueblo de Dios y como iglesia de Dios. Dios nos ha bendecido con cada uno de nuestros hermanos en la fe y los dones espirituales que tienen. En la carta a los Corintios, Pablo les dijo a los creyentes, ustedes han sido enriquecidos con todo don espiritual. Y es que los dones de nuestros hermanos son parte del recurso de Dios para bendecirnos espiritualmente. Por eso el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros en Cristo esté sirviendo en un área determinada de la iglesia. Ahora, fíjese cuántas bendiciones, y estoy seguro que usted está pensando en muchísimas más. Estaríamos aquí toda la mañana hablando de cuántas bendiciones ha traído Dios a nuestra vida, que son bendiciones espirituales y que todas proceden del cielo y que todas tienen repercusiones celestiales.
Porque si eres fiel hasta la muerte aquí, Dios te dará la corona de la vida en la eternidad. Si siembras aquí conforme a tu don y a los talentos que Dios te ha dado, cosecharás en la eternidad. La Biblia habla de coronas celestiales. ¿Se da cuenta entonces, amado hermano, que no tenemos motivos para vivir ni amargados, ni entristecidos, ni angustiados, ni preocupados? Sí debemos de estar alerta, porque la Biblia nos manda a ser mansos como palomas y astutos como serpientes y a ser sagaces, pero en la confianza de Dios y en la convicción de que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, experimentemos lo que experimentemos, tenemos la palabra de Dios que nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas, aunque no las entendamos en el presente, nos terminan ayudando para bien. ¿Y por qué? Porque somos un pueblo que ha sido bendecido por Dios en la persona de Jesucristo. Iglesia, tú eres un pueblo bendecido por Dios en Cristo y bendecido con bendiciones espirituales. Y son en esas cosas en las que Dios quiere que reflexionemos, meditemos y luego estallemos en adoración. Si usted se enfoca en las crisis, se enfoca en lo terrenal, en lo que vive y en lo que padece, tarde o temprano el desenfocarse de lo celestial, usted empieza a sentirse amargado, frustrado, aplastado, sin solución, sin dirección, sin guianza, porque lo cierto es que esas son las consecuencias de quitar la vista de lo celestial. Por eso cuando Pablo escribe a los tesalonicenses dice: pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Por qué? Porque es desde arriba que hemos sido bendecidos por Dios en la persona de Jesucristo. Iglesia, tú y yo no somos una fatalidad. Tú y yo somos pueblo bendito de Dios. Eso es lo que dijo Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Y es lo que debemos de creer, y así hemos de vernos, porque cuando centramos nuestro corazón en alabar a Dios por lo bendecido que somos, créame, su corazón va a estallar de gozo, su corazón va a estallar de alegría, y en tu alma Dios pondrá un cántico nuevo, alabanzas a tu Dios, aún en medio de las crisis, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y en toda esta alabanza, Dios y solo Dios es el único que debe de ser reconocido. ¿Por qué? Porque todo lo hemos recibido de Él. No tenemos nada que no hayamos recibido. Absolutamente nada. Sin desmarcar ahí el libro de los Efesios, le invito a que por favor usted vaya al libro de Santiago por un instante. En el capítulo 1, en el versículo 17, para comprobar esto que le estoy diciendo. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, se lo voy a leer. Y dice de esta manera: toda buena dádiva y todo don perfecto. Y note que la dádiva de Dios es que buena. Y los dones de Dios son ¿qué? Perfectos. Las buenas dádivas de Dios y los dones perfectos de Dios, ¿qué dice la Biblia, mis hermanos? Desciende de lo alto. ¿Y desciende sobre quién? Sobre tu vida como creyente, sobre nuestra vida como iglesia. Eso es lo que dice Santiago. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, el cual no cambia, en el cual no hay variación. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que los dones y las bendiciones celestiales con las cuales nos ha bendecido, valga la redundancia, Dios no las va a cambiar, las va a mantener. De hecho, la Biblia dice que irrevocables son los dones de Dios. Iglesia, tú no has perdido y no vas a perder nunca la bendición de Dios si eres fiel a Jesucristo y vives para la alabanza
de su gloria. Así que, pase lo que pase, somos un pueblo bendecido por el Señor. Cuando dicen los lugares celestiales, es porque el origen de toda bendición es el cielo. Es desde el cielo de donde ha salido el amor y todas las riquezas de la bondad de su gracia y de su gloria. Lea el versículo 7 de Efesios 1 un momento. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ese es el Padre de donde han venido estas cosas. Y si usted va a Efesios capítulo 3, en el verso 16, va a decir, para que usted conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que os dé ¿quién? Dios. Entonces el peregrinar de los redimidos es un camino rumbo al cielo, donde los creyentes tenemos la ciudadanía. Jesús dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Filipenses capítulo 3, el versículo número 20, también habla de esta ciudadanía que es celestial. En este pasaje de la Biblia, nosotros leemos con toda claridad y dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, porque es desde el cielo de donde vienen todas las bendiciones de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, va a decir este apóstol, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, son nación santa, pueblo adquirido por Dios, y si ha sido adquirido por Dios es para que estés en el lugar de Dios. Es Dios quien ha hecho todo esto en tu vida. Entonces, cuando medito en que hemos sido bendecidos por Dios a través de Cristo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales, como Pablo no podemos hacer otra cosa que terminar diciendo, bendito sea el Señor nuestro Dios Padre de Jesucristo. ¿Se da cuenta por qué Él dice bendito sea? Ahora, ¿cuál es la segunda cosa por la cual Pablo bendice, exalta el nombre de Dios? Es porque en Cristo Dios escogió a los creyentes. Usted y yo somos un pueblo escogido por Dios en Cristo. Mucha gente hoy en día niega la elección. Yo quisiera saber qué hacen con estos pasajes de la Biblia, porque ahí está. Usted no es cualquier cosa. Usted es pueblo escogido por Dios. Y en otro pasaje, como leímos anteriormente, dice nación santa, pueblo de reyes, pueblo escogido por Dios. No somos basura, somos el pueblo de Dios. No eres un club, no eres una sociedad, no somos un grupo de creyentes que se les ocurrió. No, somos el pueblo adquirido por Dios, somos el pueblo santo de Dios, somos un pueblo de reyes y de sacerdotes, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y por el amor de Dios, porque en realidad que en virtud de nuestra condición de pecadores, de gente que no obedecíamos, que vivíamos fuera de la ley de Dios, por justicia divina lo que merecíamos que era el infierno, arder en lo más profundo del infierno. Y Dios en un gesto de gracia, de bondad y de misericordia tuvo a bien elegirte para rescatarte de esas tinieblas, de esa condición de muerte, darte perdón de pecado, darte vida eterna, llevarte a su reino y bendecirte con todas estas bendiciones espirituales. Entonces el hecho de saberme elegido por Dios tiene que convertirse en un motivo por el cual decir bendito sea el Padre Celestial. Porque hay una realidad. ¿Pudo Dios no haberte escogido? Claro que sí, porque Él es soberano. Entonces, si estás aquí y eres cristiano y estás alabando a Dios, es porque tú no eres un accidente en la historia. No eres cualquier cosa. Eres pueblo de Dios. Eres el resultado de la mano de Dios.
eso te hace especial. Lea conmigo el versículo 4 de Efesios 1. Dice, según nos escogió, primera persona del plural, nos escogió. ¿A quiénes? A nosotros, a estos santos y fieles que estaban en Éfeso, a Pablo y a todos los creyentes. Nos escogió. ¿En quién fue la elección? Dice, en Él, en Jesucristo. No fue en ti, no fue en la iglesia, no fue en el que te evangelizó, no fue en ninguna institución, no fue en un milagro, fue en la persona de Jesucristo. Como un gesto de gracia, de favor inmerecido y según el puro afecto de la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué decimos que no es por obras? Porque el texto dice claramente que esta elección ocurrió cuando, antes de la fundación del mundo, cuando tú y yo ni siquiera existíamos. No habíamos hecho ni bien ni mal porque no existíamos. Luego Romanos 9 y Romanos 11 va a hablar de esto y lo va a explicar de manera magistral cuando habla de Jacob y Esaú. Fíjense, usted y yo no habíamos hecho ni bien ni mal. Y ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, te había ¿qué? Escogido. Tú estás en el plan de Dios desde antes de existir. ¿Y tú crees que vas a estar en el plan de Dios desde antes de existir para vivir derrotado, humillado y fuera de la bendición de Dios? La respuesta es un no. Entonces tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito, porque si a cada creyente Dios le ha hecho partícipe de la obra del Espíritu y de la manifestación del Espíritu a través de dones espirituales, es porque el propósito de Dios no era solo salvarte, sino también utilizarte y ponerte en el lugar adecuado para que tú sirvieras para su gloria, le honrara y le glorificara y bendiciera su nombre. Y si estás aquí es porque ese lugar es aquí, en esta iglesia. Independientemente del tamaño que tenga, independientemente de los recursos que se tengan o no, tú eres el instrumento de Dios por elección divina desde antes de la fundación del mundo para estar aquí y para ser de bendición a tus hermanos en la fe y para ser de bendición a tu comunidad, a tu vecindario. Y la mejor manera de ser de bendición a otros es cuando compartimos la buena nueva de salvación. Entonces tú no eres un accidente en la historia. Tú eres el resultado de la voluntad de Dios, tú eres el resultado de la gracia de Dios, eres el resultado del amor de Dios, eres el resultado de la elección de Dios. Y si Dios te ha elegido, es para que tú vivas de gloria en gloria, es para que vivas para alabanza de la gloria suya de Él. Esta elección fue antes de la fundación del mundo y fue con un propósito. Lea el propósito. Cada vez que usted vea esa palabra en la Biblia indica propósito. ¿Para qué Dios te eligió antes de que el mundo existiera? La Biblia es muy clara, mis hermanos. Para que fuéramos ¿qué? Para ser, ¿qué cosa? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto es interesante, porque el hombre en su condición de pecado no puede prevalecer delante de Dios ni estar en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos un sinnúmero de casos en los cuales gente en condición de pecado, cuando entró a la presencia de Dios, ¿qué le pasó? Murió. ¿Y por qué murió? Porque el hombre en su condición de pecado no resiste la gloria de Dios. Porque el alma que peca, ¿esa qué? Muere. Entonces, cuando dice para que fuésemos santos y sin manchas delante de Dios, está apuntando a la realidad de que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había planeado quitar el pecado de tu vida, ese pecado que no te permite estar en la presencia de Dios, y darte los recursos para que tú fueras regenerado, fueras transformado y pudieras ahora entrar delante de su presencia. Pero ¿para qué entraba el sacerdote al lugar más íntimo a la presencia de Dios? Para adorar.
para ofrecer alabanzas a Dios. Este pasaje está indicando que Dios te escogió para salvación. Dios decidió desde antes de la fundación del mundo que iba a obrar en tu vida a través de Jesucristo, quitando la culpa y el pecado que te separa de Dios para que te pudieras acercar, pudieras entrar a la presencia de Dios y pudieras adorar y pudieras encontrar allí el oportuno socorro. Por eso Hebreo va a decir con toda claridad: acércate confiadamente ante el trono de la gracia y encontrarás oportuno socorro. Entonces, en virtud de la obra de Cristo y de la elección hecha antes de la fundación del mundo, tú y yo hoy podemos acercarnos a Dios, tener una relación íntima con Dios, una comunión con Dios, adorar directamente a Dios, cuando otros no tienen ese privilegio. ¿Y acaso no es esto una bendición? Amén. Entonces esto se vuelve un motivo más que suficiente para decir como Pablo: bendito sea el Señor. Porque si Él no hubiera hecho esto en ti y en mí, usted hubiera terminado ardiendo en el infierno. Usted no estuviera aquí. Ahora, esto nos debe de hacer reflexionar como creyentes y como iglesia. No eres un accidente de la casualidad. No eres alguien que un día un predicador se topó contigo y te predicó. Ese predicador, te topaste con él porque Dios desde antes de la fundación del mundo había asignado el momento, la hora y la persona, la circunstancia para que tú respondieras a su llamado de manera eficaz al ser confrontado con el Evangelio de Cristo por medio de la predicación. Ahora, ¿usted cree que si Dios te ha bendecido, si Dios te ha escogido para ser su pueblo santo, va a ser para que termines en humillación? No, es para que vivas también en victoria. Por tanto, el hecho de saberme pueblo escogido por Dios, y dice otro pasaje, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, significa que tu vida y mi vida tiene propósito y tiene sentido ante los ojos de Dios. Y aunque el diablo, el mundo o los enemigos de la iglesia vengan diciendo: esa iglesia ya no tiene razón de ser ni de existir, a eso hay que cerrar oídos y orar por esa gente. Porque tu existencia y la razón de existir no es conforme a los planes, las ideas o los criterios de los hombres, sino conforme al plan y las ideas de Dios, que desde antes de la fundación del mundo te escogió a ti y a mí para ser salvos, para estar en este lugar y para asignarnos una misión en cuya victoria y éxito reposa no en nuestras capacidades, sino en el poder ¿de quién? Del Dios que hace la obra. Así que esto le da tranquilidad al alma, le da tranquilidad al corazón. Y yo no sé usted, pero a mí me llena de esperanza y de confianza, porque sé que la obra es ¿de quién? De Dios. Y Dios no puede ser frustrado. Yo sé que a veces este tema de la elección cuesta un poquito de trabajo de asimilar, pero vamos a ver algunos otros textos para ver cómo esto se aclara en toda la Biblia. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:13, y porque yo quiero que esto lo evacuemos bien, mis hermanos, y que estemos claros al respecto. 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo número 13. Y mire, compare esto con Efesios, para que usted vea que son las mismas cosas, porque en la Biblia no hay contradicción. 2 Tesalonicenses 2:13, ¿está ahí conmigo? Dice así, no desmarque Efesios. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Fíjense que la elección motiva la acción de gracia, y la acción de gracia es el resultado ¿de qué? De la meditación de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho, y por tanto del reconocimiento, o sea, de la alabanza. Bendito sea Dios. Dice, pero nosotros debemos dar siempre. ¿Nosotros quiénes son? Los creyentes. ¿Y qué es lo que deben de dar los creyentes? Esto es una ofrenda. ¿Qué debemos de dar? La ofrenda que debemos de traer, ¿cuál es? Acciones de gracias. ¿A quién va dirigida la ofrenda de acción de gracias? A Dios.
Fíjense que no es a la iglesia, no es a los líderes, no es a los creyentes, es a Dios. Y dice, respecto a vosotros. O sea, los creyentes sí somos el motivo por el cual alabar a Dios. Pero ahora es Dios el que lleva la alabanza. ¿Por qué? Pablo dice, hermanos amados, por el Señor. Y aquí está el porqué. De que Dios os haya, ¿qué cosa? Léalo ahí, ¿qué dice? Escogido. O sea, debemos de alabar a Dios porque los creyentes, tu hermano en la fe, es una persona escogida por Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Siempre la frase el principio en la Biblia apunta a la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios. O sea, desde antes de la fundación del mundo ya Dios te había elegido y usted debe de alabar a Dios por ello. Y valorar a tu hermano en la fe. Porque tu hermano en la fe está ahí con el propósito de Dios porque Dios lo escogió. Y eso no te da derecho a devaluarlo, a denigrarlo, sino que como Pablo debes de aprender a dar gracias a Dios por tu hermano en la fe, independientemente de que tu hermano en la fe tenga un comportamiento u otro contigo. De que Dios, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Y mire esto, para salvación. Allá decía, para ser pueblo santo y sin mancha. ¿Por qué santo y sin mancha? Santo y sin mancha es el cambio de la condición. Como pecadores estamos siendo vistos por Dios como gente impía y sucia. Pero al ser lavados por la sangre de Cristo, pasamos a ser vistos como santos y limpios. Y un santificado por Dios y un limpio ante Dios es un justificado. Y un justificado es una persona salva. Entonces debemos de dar gracias a Dios porque Dios nos ha escogido para salvación. ¿Y tú crees que Dios te ha escogido para salvación para luego al más mínimo error darte una patada y desecharte? No. Juan 10 enseña que estamos en la mano del Padre y que nadie nos puede arrebatar de esas manos. Estamos siendo sostenidos por Dios. La iglesia es un pueblo sostenido por Dios porque Dios la eligió, y el Dios que la eligió o el Dios que la salvó es el Dios que la sostiene. Amén. Y es el Dios que garantiza su supervivencia hasta el día que Cristo venga, porque estamos en las manos de Dios y Dios es todopoderoso. Y ese Dios va a obrar de tal manera que nada, ni nadie podrá arrebatarte de dicha mano, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. No hay demonio que sea más poderoso que Dios, ni siquiera el diablo. Ni siquiera el diablo con todos los demonios juntos. El mundo no es más poderoso que Dios, porque los reyes y los imperios del mundo caerán todos ante el Cristo, doblando sus rodillas, reconociéndole. Nadie es más grande que ese Dios. De que Dios os haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No es a capricho, es como resultado de la obra que realiza el Espíritu Santo en el corazón. Ahora usted entiende por qué en Juan 3 Jesús dijo que es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra. En otro texto dice, ya habéis sido lavados por la palabra. ¿Y la palabra qué cosa es? Tu palabra es verdad. Entonces debemos de alabar a Dios porque Dios nos eligió y nos expuso a la predicación fiel y a la regeneración del Espíritu, quitando el corazón de piedra y poniéndonos de carne para que tú pudieras ser acepto ante Dios. ¿Qué hubiera pasado contigo, conmigo, si Dios no hubiera hecho esto? Tú no estarías aquí. Estarías en el mundo. ¿Sabe Dios cómo? Y tras la muerte arderías en el infierno. Entonces,
Dígame, ¿hay alguna bendición terrenal que pueda superar a estas bendiciones? ¿Se da cuenta por qué cada día tenemos que decir, bendito seas, Señor Padre de Jesucristo, porque en Él tú me has escogido para salvación? Pero la gracia de Dios no es solo para salvarnos, también para utilizarnos y para usarnos como herramienta suya. Entonces Dios no nos va a humillar, Dios nos va a usar. La gente tiene una tendencia a minimizar y menospreciar a las congregaciones pequeñas. Y yo siempre pregunto, ¿con cuánto empezó Cristo? No empezó con 12, empezó solo. Con nadie. Después escogió a 12. Después. Y uno lo traicionó, se quedó con 11. Sí, ahí hubo de todo. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Y hoy cuántos son? ¿Cuántos cristianos han habido desde que Cristo escogió a 12? ¡Millones! Porque la Iglesia Universal de Cristo es gigantesca. Nosotros solo somos un grano de la orilla del mar. Así que cuando pensemos en el reino, no podemos pensar en los únicos que estamos aquí, sino como parte del cuerpo universal de Cristo, que somos millones. Amén. Y estamos aquí con propósito de Dios, por elección de Dios. Y de tal manera que Dios nos va a usar. Porque la semilla que cae en buena tierra siempre da fruto a 60, 30 y hay uno. Y a uno. Y a cada uno Dios le da según el don de la fe. O sea que si el Señor nos usa para ganar a multitudes, gloria a Dios. Y si nos usa para ganar aunque sea uno, gloria a Dios también. Porque somos instrumentos de Dios. Que no depende del número, del tamaño ni del poder adquisitivo. Depende de la gracia, del poder y de la soberanía del Dios de los cielos, del Dios providencial. Amén. Mi querido hermano en el Señor. Tercera bendición, Efesios 5 al 6. Fíjense, santo y sin mancha delante de Él. Estamos ya por bendición de Dios a través de la obra en Cristo. ¿Delante de qué? De Dios. Podemos venir y pararnos delante de Dios con tranquilidad. Y ahora dice, en amor, habiéndonos predestinado, Efesios 1:5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mire qué hermoso el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué cosa? Aceptos en el amado. Por medio de Cristo, Dios el Padre nos ha predestinado para ser sus hijos. Esa predestinación fue basada en el amor de Dios. Mírenlo ahí, el 5, ¿cómo empieza? En amor. No en la ira, no en el juicio. Merecíamos ira y juicio, pero en un gesto de amor, el Dios de la gloria decide ¿qué? Trazarnos un destino que en realidad no merecíamos, porque por causa del pecado el camino amplio ¿a dónde lleva? A perdición. Y antes de la fundación del mundo, Él dijo, yo quiero a esta persona que he elegido para que sea mi hijo. No fue en tu obra y en mi obra. Porque la gente a veces piensa, es que yo creí, yo decidí o yo hice. Efesios 2:8, lea más adelante. Por la gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por el amor incondicional e inmerecido de Dios. En un gesto de amor, Dios decidió elegirte y predestinarte para hacerte en el futuro su hijo.
¿Se da cuenta por qué Jesús dice, ustedes no me amaron a mí primero, sino que yo los amé a ustedes primero? Tú y yo, desde antes de la fundación del mundo, ya habíamos sido hechos partícipes del amor de tu Dios. Tu Dios te ha estado amando desde antes de tu nacer. Y su amor te está amando ahora y te estará amando por siempre, porque Cristo ha hecho que ese amor sea un don particular y perenne en tu vida ante los ojos de Dios. Ahora entiende por qué dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús termina diciéndole, ¿qué cosa? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida. O sea que el amor de Dios garantiza la vida eterna. Y si el amor de Dios te fue dado antes de que el mundo existiera, entonces la vida eterna también te fue dada antes de que el mundo existiera. Fuiste nacido, criado y existes para vida eterna. Y nada te va a poder arrebatar esto jamás. Hermano, usted puede vivir con la convicción como creyente y como iglesia que va rumbo a la patria celestial y que el fin último, el destino final no será otro que el reino de los cielos. Que el camino es estrecho, que es angosto, que va a estar marcado por el sufrimiento, por el dolor, por momentos difíciles, por momentos de crisis, momentos de alegría, es cierto. Porque Jesús dijo que a través de muchas pruebas es necesario que entremos al reino, pero garantiza que entraremos en el reino. Entonces, amada iglesia, no importa lo que vivamos, la compañía, la asistencia, el cuidado de Cristo en este camino estrecho está garantizado. Y el destino, nadie te lo puede arrebatar porque Dios te predestinó para ello. Y por tanto, como Dios no puede ser frustrado, tu fin último no será otro que la eternidad. Entonces el Dios que salva es el Dios que garantiza tu cuidado. Estamos siendo cuidados por Dios. Y dígame, ¿no es esto una bendición? Amén. ¿Y no es esto un motivo suficiente para decir, bendito seas, oh Señor? Amén. Definitivamente. Definitivamente, en amor. Habiéndonos predestinado, habiendo trazado previamente nuestro destino. ¿Para qué te predestinó? ¿Para ser qué? Adoptado. Por naturaleza tú eras hijo del diablo. Pero al creer en Cristo, por el sacrificio de Cristo, tú fuiste adoptado. Pero es verdad que en el momento puntual en que crees, cuando eres adoptado, pero esa adopción fue predestinada antes de que el mundo fuera. Juan 1:12, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia es muy clara al respecto, mis hermanos. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por medio de Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta usted de algo? Por medio de Cristo fuimos elegidos. Por medio de Cristo somos bendecidos. Por medio de Cristo llegamos a la condición de hijos de Dios. ¿Se da cuenta por qué decimos que tenemos que ser una iglesia cristocéntrica, donde Cristo sea honrado y alabado todos los días? Porque de no haber sido por Él, nada de esto fuera ¿qué? Posible. Por medio de Jesucristo. Y algo que Pablo quiere que los creyentes tengan claro es esto: que no fue por tu mérito ni mi mérito, fue según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Pero esto fue un acto de misericordia, porque fíjense, Dios es santo, 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 y como santo es justo, y en su justicia no puede pecar. Por tanto, está obligado a condenar al que viola su justicia y su ley. Si todos éramos pecadores, Dios por justicia estaba obligado ¿a qué? A condenarnos a todos. Entonces el hecho de que hayan decidido
antes de la fundación del mundo. Por eso decimos que hubo un pacto entre las tres personas de la Trinidad. El Padre decidió enviar al Hijo, el Hijo voluntariamente aceptó venir para expiar la culpa, y el Espíritu Santo es el medio para predicar y convencer para que la gente cree en el Hijo y sea salvo gracias al Padre. Las tres personas de la Trinidad trabajando cuando no lo merecíamos. Eso es un acto de gracia, que es el tema que Pablo va a tratar después. Es un gesto de amor de Dios, y de un amor ¿por quién? Por ti y por mí. Somos el objeto del amor de Dios en Cristo. Somos el objeto de la gracia de Dios en Cristo. Somos el objeto de la misericordia de Dios en Cristo. Somos hijos de Dios por Cristo. No eres cualquier cosa. Eres hijo de Dios y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si esta es tu condición delante de Dios, dígame, ¿quién nos puede arrancar de ahí? Entonces podemos vivir con la convicción de que Dios nos va a bendecir como hijos suyos. Porque lo que yo veo en la Biblia es que cuando los hijos de Dios están en comunión con el Padre siempre que los guarda. Al hijo pródigo, ¿recuerdan la parábola? Siempre reflexionamos en el pródigo que se fue, nunca en los que se quedaron. Pero los que se quedaron estaban ¿dónde? En la casa, cuidados, protegidos y siendo poseedores de todo lo del Padre. Porque cuando aquel se pone celoso, que le dice el Padre: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que Dios tiene es nuestro, hermano. Todas las bendiciones de Dios ya son nuestras. No es que van a ser, son. ¿Recuerdan la oveja perdida? Que el pastor la va a buscar. Siempre nos centramos en la oveja perdida, pero el pastor no sale a buscar a la perdida sin antes asegurar que las 99 estén cuidadas en el redil. Estamos en el redil de Dios por la gracia de Dios en Cristo. Estamos siendo ¿qué? Cuidados. Dios pone cerco a nuestro alrededor. Su protección está garantizada. Ahora, para ser adoptados hijos de Dios, si somos hijos de Dios, tenemos que reflexionar en cómo Dios actúa como Padre. ¿Y cómo Dios actúa como Padre? Cuida, protege, alimenta, corrige, disciplina, exhorta, amonesta. No nos extraña que como iglesia pasemos por estos procesos. Hay momentos en los cuales el Señor nos va a decir: felicidades, hijos míos, están haciendo las cosas bien, vamos a hacer fiesta. Pero van a haber momentos en los cuales Dios nos dice: ven acá que te tengo que dar 2 nalgadas porque no estás haciendo las cosas bien. Y envía el azote. ¿Y por qué envía el azote? No porque nos odia, sino porque nos ama. Y quiere que andemos como Él quiere que se ande el pueblo de Dios. Y hay momentos en los cuales Él como Padre ve que nos falta algo y va a decir: ven acá, hijo mío, aquí tienes. En las últimas semanas hemos visto la mano de Dios obrar de una manera providencial, con cosas increíbles. En la reunión de miembros las vamos a estar mandando, no aquí y ahora, porque algo de consumo interno, ¿verdad? Pero esta semana el Señor nos regaló un piano grande, precioso. Pronto lo vamos a tener aquí. Estábamos pensando en comprar un piano bueno y buena primera nos lo regalaron. Amén. Así que solo por ponerle una de otras tantas. ¿Qué hace el Padre? A veces nos regaña. Tienes la casa sucia, así no se lleva. Y dice el libro de los Hebreos que ninguna disciplina en el presente parece agradable, pero a la postre terminamos diciendo: gracias, Señor. Entonces, el hecho de que tenemos un Padre que nos ama, nos enseña, nos corrige, nos alienta, nos fortalece, nos cuida, nos provea, dígame que no es un motivo para decir: bendito sea
Dios el Padre. Porque esto es gracias a la obra del Hijo. A los que creen en su nombre, a los que recibieron, le dieron potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a dejar el sermón aquí, porque tengo otros 4 puntos. Pero por lo pronto quiero que nos quedemos con estas 3 primeras bendiciones de las 7. 1. Debemos de alabar y bendecir a Dios porque en Cristo nos ha bendecido. Debemos de alabar y bendecir a Dios porque en Cristo nos escogió para ser un pueblo santo y sin mancha, para ser salvos. Y debemos de alabar y bendecir a Dios porque en Cristo Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Entonces, mis hermanos, no somos cualquier cosa. Somos sus hijos, somos su pueblo escogido, somos también un pueblo ya bendecido, con la bendición más grande que un ser humano puede tener, que es la salvación y la vida eterna. Amén. Así que oremos. Señor, gracias por este tiempo en tu casa y la bendición de predicar de tu palabra y ser edificados por ello. Y como Pablo, alzamos nuestra voz diciendo: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has bendecido con bendición espiritual. Porque tú, oh Señor, tuviste a bien elegirnos para ser un pueblo santo y sin mancha y predestinarnos como hijos tuyos. Gracias porque por medio de Cristo hiciste esto en nosotros aun cuando no lo merecíamos. Y confiamos en ti, descansamos en todo esto y desde ya nos deleitamos en toda la obra que tú estás haciendo y en lo que vas a hacer. En Jesús, con acción de gracias. Amén. Amén.